Hola a todos, buenas noches, un abrazo gigante, ganas tremendas de volvernos a encontrar, felices de estar acá con ustedes otra vez, compartiendo estos momentos que de verdad que yo creo que nos ayudan a muchos a entender tantas cosas. Un saludo para ti, Clara Castaño, claro que sí, Marjorie Álvarez, saludos, Sergio Escobar, genuinamente, qué bueno verlos por aquí, maravilloso. Pornus, qué bueno, en España nos siguen Adriana Sánchez, Evitalinas, Zuluaga, Karina, Oscar, Ángela Otero, Claudia, Germán Garcés. Bueno, qué rico ver tanta gente por aquí. Un abrazo para ustedes y de verdad que me siento muy contento de poder compartir con ustedes estos momentos. Yo creo que vale la pena seguir conociendo parte de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, de cómo funciona cada cosa en nuestro cuerpo. Y en esta serie que hemos llamado Tu Cuerpo Habla, hoy vamos a hablar de las suprarrenales. Compadre Lotero, qué bueno verte por aquí. Inventos Bully, Claudia María Arango, Pauli, Explorador del Alma, qué rico que estés por aquí también, Caro, qué maravilla, me encanta. Bueno, vamos a darle pues inicio a este tema tan interesante porque esto de la suprarrenal sí que es bien especial. En esta serie de Tu Cuerpo Habla tocamos primero todos los principales elementos que constituyen esto que llamamos los elementos en la acupuntura china o en la medicina tradicional china. Y esta vez vamos a empezar a hablar un poco sobre los órganos, o mejor, las glándulas comprometidas con cada centro de energía. Y hoy vamos a empezar a hablar por ese primer centro de energía, que es el del riñón y la suprarrenal. Así que me encanta que estén por aquí. Muy bienvenidos, un abrazote. Entonces, la primera glándula, que tiene que ver precisamente con el primer centro, el primer chakra de energía, es la suprarrenal, y esa suprarrenal tiene unas condiciones muy especiales. A pesar de ser muy pequeña, esto pesa cerca de 10 gramos aproximadamente, es muy poco lo que pesa, y mide apenas algo así como 5 por 3 centímetros. Esto es muy interesante porque esa glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula, cada una con unas expresiones muy importantes desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro cuerpo, y por eso vamos a irlo contando. En realidad, esta glándula es responsable, quien creyera, a pesar de ser tan pequeñita y como que uno diría casi que anatómicamente ocupando un espacio mínimo, y resulta que es la responsable de la producción del cortisol, que es una de las hormonas importantes del estrés, de la aldosterona también, de la adrenalina, de la noradrenalina, de los estrógenos, de la testosterona, es decir, de una serie de sustancias que resultan ser tremendamente importantes en el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, y de ello depende que nosotros estemos ahí conectándonos. Ahí los voy saludando de a poquiticos, y rico que estén por aquí. El caso es que, entonces, fíjense que esta glandulita, dentro de las muchas cosas, por ejemplo, controla también los niveles del azúcar en el cuerpo. No solamente es el páncreas, sino que, como lo vamos a ver más adelante, hay algunas sustancias que secreta esa suprarrenal, y de eso depende también en cómo se comporte la concentración del azúcar en la sangre. Nati Posada, un abrazote grandote a esta cosa hermosa. Bueno, entonces, además, esas suprarrenales regulan gran parte de la sal en nuestro organismo, y por lo tanto también regulan gran parte del agua que vamos absorbiendo. Eso significa que si estamos hablando de agua y de sal, pues tenemos que hablar, o de sodio, tenemos que estar hablando también de la regulación de la presión arterial en nuestro cuerpo. Entonces ya nos vamos haciendo idea de todo lo que importa esta glandulita en el cuerpo. Resulta que esta glándula, como les dije, pertenece al primer centro. ¿Se acuerdan? El primer centro es riñón y suprarrenal, y el primer centro a su vez controla los miedos, los temores, y por tanto esta glándula está comprometida con esa función tan importante como de luchar o de huir en un momento determinado, y esto va a hacer que cada uno de nosotros
a partir de esa glandulita tenga las herramientas suficientes como para salir volando en un momento de amenaza o simplemente enfrentar esa amenaza, y eso es algo que hemos desarrollado a lo largo de nuestra evolución como seres humanos. Imagínense la importancia que tiene esto sí o sí. Carlos Mario Tobón, un abrazo para ti también, colega extraordinario, qué bueno que estás por aquí. Carioca Nat, un abrazo también. Entonces, como si fuera poco, también tiene que ver con mucha parte de las funciones del desarrollo sexual. Y cuando se desequilibra esta glandulita puede haber problemas importantes respecto a la producción de las hormonas, pero también allí hay una cosa muy importante, y es que si secreta demasiado cortisol y corticoides, que son algunas de las sustancias que secreta esta glándula, se puede producir una cosa que se conoce como el síndrome de Cushing. Seguramente muchos de ustedes habrán oído de los esteroides, ojo, no los asteroides como me dice mucha gente, sino los esteroides, y resulta que en esos esteroides hay cosas fundamentales. Qué rico que estés por aquí, Marce Montoya, Respira Más Vida, porque esto es parte de tu tema en esto que tocas siempre, la respiración tan interesante, y vamos a ver qué tan complementario resulta el pulmón de esta glandulita. Pues bien, muchas veces cuando hay excesos de producción de estas sustancias, como les digo, vamos a ver algunos desequilibrios muy importantes. Empecemos por decir que esa glándula tiene una corteza, se conoce como la corteza suprarrenal, y resulta que esa corteza suprarrenal produce básicamente andrógenos, es decir, hormonas masculinizantes, esteroides o corticoides más bien, y vamos a ver cómo cada partecita de esa glándula y de esa corteza tiene algo que ver. Imagínense, esa corteza cerebral, suprarrenal, tiene una capa que se llama la capa glomerular, que produce básicamente mineralocorticoides, es decir, unas especies de minerales en el cuerpo que tienen que ver a su vez con la relación que hay con la aldosterona, y la aldosterona es algo que nos ayuda en el cuerpo a retener líquidos, potasio y agua. Cuando se altera la producción de estas sustancias, entonces viene el desequilibrio entre estos iones tan importantes como son el sodio y el potasio. Eso es lo que ocurre a grandes rasgos cuando alguien tiene una diarrea muy intensa y bota mucho sodio y mucho potasio, que inmediatamente nos agarra un desaliento tremendo, y esto nos va a llevar a que por supuesto se alteren las funciones en nuestro cuerpo, y por eso la gente tiene que tomar el famoso suero para tratar de volver a equilibrar. Pero resulta que además esto del control del agua, del sodio, del potasio, tiene que ver con otra cosa que se llama el mecanismo de la angiotensina 2. Esto pareciera muy complicado, pero miren, vamos a volver esto coquito para que lo entendamos y para que sepamos la importancia de estas suprarrenales y del cuidado que tenemos que tener con esas suprarrenales. Resulta que hay un mecanismo en el cuerpo que se llama el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona. No se me asusten. Renina-angiotensina-aldosterona. Este es básicamente el que se encarga de mantener el volumen circulante de los líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, cuando la presión se nos está bajando, este mecanismo de la angiotensina se activa y empieza a retener líquidos y empieza a retener un poquito de sal para tratar de que no se baje más la presión, sino que como consecuencia de esta retención del agua, del potasio y del sodio, vuelva a elevarse un poco la presión. De allí que en el suero fisiológico que alguien se toma en un momento determinado, en el suerito, cuando estamos deshidratados, empieza a notarse significativamente, porque lo que hace es que vuelve y nos permite evitar que eliminemos de una manera desaforada todas estas cosas. Claro que sí, Nancy, vamos a dejar este live en el live, en el Instagram TV,
en el YouTube también, y así que podrá quedar ahí como casi que material de consulta, y eso es importante. Entonces, en esa zona glomerular nos estamos jugando gran parte de la función de nuestro cuerpo, y resulta que hay otra parte en la glandulita que se llama la zona fasciculada, que tiene que ver con lo que decíamos los glucocorticoides. Entonces hay mineralocorticoides que retienen estos minerales, estos iones importantes, y otros glucocorticoides que se encargan del manejo de la glucosa, del azúcar en la sangre. Y esto está básicamente regulado por la secreción a este nivel del cortisol. Cuando hay demasiado cortisol, ojo a esto que era ahí donde quería entrar para desenredarnos, cuando hay demasiado cortisol, el cuerpo empieza a generar mucha más azúcar. Y eso no es bueno para el organismo, porque es necesario que haya niveles de azúcar adecuados, pero cuando se suben demasiado, entonces empiezan a alterar la circulación a través de la sangre de ese azúcar, que no solamente depende del páncreas como creíamos, sino también de esta glandulita, y resulta que allí nos explicamos mucho porque cuando hay mucho estrés se incrementan los niveles de azúcar, y por eso tenemos que tratar de evitar situaciones estresantes para no llegar a desarrollar una intolerancia al azúcar o una diabetes o algo semejante que nos puede también llevar a alterar significativamente nuestro bien funcionamiento. Y resulta que también en esta fase que llamamos la capa fasciculada de las suprarrenales, también se controla gran parte de ese cortisol, que va a hacer que la inmunidad o el sistema inmunológico también baje. Por eso, cuando hay situaciones estresantes, se puede incrementar el número de alteraciones, porque nos infectamos más fácilmente por cualquier cosa. Claro, se nos bajan las defensas. Cuando hay estrés, ustedes ven que mucha gente desarrolla, por ejemplo, lo que conocemos como una culebrilla, o le da una infección respiratoria, o le da algún tipo de infección a nivel de las vías urinarias, y normalmente tiene que ver porque hay una dosis de estrés tan significativas que empezamos a alterar la concentración del azúcar en la sangre. Entonces, vamos recopilando. Ojo, tiene que ver mucho con el control de los líquidos en nuestro cuerpo, con el control de los minerales en nuestro cuerpo y con el control del azúcar también en nuestro cuerpo, y eso ya es muy significativo. En cambio, hay otra capa que se llama la capa reticular, que tiene que ver con la secreción de los andrógenos, es decir, de la dehidroepiandrosterona, para decirlo así en términos médicos, pero no es otra cosa que lo que se va a desdoblar luego en testosterona, que es la hormona masculina. Y todos tenemos hormona masculina, los hombres obviamente mucho más, pero también las mujeres tienen un poco de testosterona, de hormona masculina, como nosotros también tenemos algunas de las hormonas femeninas. Hay una cosa significativa en esto, y es que para que se forme la testosterona, ojo a esto, ojo a lo que les voy a decir, es necesaria la participación del colesterol. Es decir, al colesterol lo hemos demonizado mucho, lo hemos satanizado demasiado, y resulta que el colesterol es absolutamente necesario para la producción de ciertas hormonas, y dentro de estas que les estoy mencionando. Entonces, imagínense todo lo que vamos recopilando aquí. Es importante esta glandulita, a pesar de lo pequeñito, para mantener las hormonas masculinas. Es importante, a pesar de lo pequeñita, para regular parte del azúcar. Es importante, a pesar de su tamaño, para también regular parte del sistema inmunológico o del sistema de defensa. Entonces, todas estas cosas que hemos mencionado se producen a nivel de la corteza de la suprarrenal, de esa glandulita de la que estamos hablando hoy. Pero resulta que también tiene otra parte, esa glándula, que se llama la zona medular, que produce lo que se llaman las catecolaminas. Traducido en cristiano, la famosa adrenalina y la noradrenalina, que tienen que ver con todos los sistemas de estrés. Cuando uno está en esa actitud de lucha o huida, inmediatamente empiezan a alterarse estas sustancias, la adrenalina y la noradrenalina, y se activa en nuestro cuerpo el sistema simpático, que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es ni tan simpático, y por eso es que es tan importante que tengamos en cuenta que este colesterol debe estar allí presente para regular todas estas sustancias. Ojo,
porque si se produce mucha adrenalina y noradrenalina, vamos a estar acelerados en general en todas nuestras funciones. Nos puede dar taquicardia, aumentamos la frecuencia respiratoria, empezamos a aumentar también algunas secreciones gastrointestinales que pueden alterar, por supuesto, nuestro buen funcionamiento, y esto está en relación con esto que estamos mencionando. Por aquí me están diciendo a mí mis hormonas femeninas se me fueron abajo a mis 35 años porque no tenía suficiente colesterol. Y miren la importancia, eso está corroborando lo que estamos diciendo. No hay que satanizar tanto al colesterol. Obviamente los excesos son malos como en todo, pero eso es muy importante. Ojo a esto. Aquí también viene una pregunta que se me están adelantando, pero voy a aprovechar para responderla porque muy al lugar con lo que estamos diciendo. La fatiga adrenal es que deja de funcionar, solo es por estrés crónico o puede haber otras causas. Hay muchas causas de fatiga suprarrenal, entre otras cosas el uso inadecuado de algunos medicamentos como los esteroides, por ejemplo, pero también y sobre todo las situaciones estresantes continuas que llevan a que se altere, por supuesto, esa función, y al hacer eso es como si estuviéramos andando, yo siempre pongo este ejemplo para quienes viven acá en Medellín, como si estuviéramos andando en el carrito nuestro al Alto de las Palmas en primera todo el tiempo. Es posible, seguramente que es muy posible que lleguemos, pero eso va a tener un costo importante y a lo mejor hasta fundimos el motor precisamente por esto que está ocurriendo allí y porque estamos forzando demasiado nuestro cuerpo y nos puede llevar a que tengamos este tipo de alteraciones tan significativas. Pensemos en esto, si hay mucho estrés, entonces todas estas funciones que estamos hablando van a llevarnos a que todas estas expresiones también se presenten en un momento determinado. Ojo con esto. Y aunque no sean conscientes esas situaciones de estrés, pues simplemente internamente estamos viviendo esa sensación y por tanto tenemos que pensar en que tenemos que regular la mayor parte de las fuentes de estrés. El síndrome de fatiga crónica, cosa que está muy en boga en este momento, generalmente se debe al exceso de secreción exagerada de cortisol, que es una de esas hormonas del estrés. Entonces, no es lo mismo un estrés agudo, por ejemplo, porque me asusté, porque pitó el carro y me permitió saltar y brincar antes de que ocurriera alguna cosa, a ese estrés crónico que vamos llevando porque hay situaciones laborales complejas, porque hay situaciones familiares complejas, porque alguien nos está exigiendo demasiado y porque simplemente no somos capaces de llevar a cabo las funciones que nos corresponden sin que exista esa presión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay mucho cortisol, vuelvo y les digo, eso es como si estuviéramos andando con el carrito en primera todo el tiempo y llega un punto en que simplemente nos fatigamos. Como un mecanismo de protección a ese estrés continuado, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que precisamente el cuerpo inmediatamente entra en ese estado de fatiga crónica para tratar de forzar un descanso que compense en cierta forma ese nivel de exigencia que estamos teniendo hasta ese momento. Pero resulta que también lo vimos algunos cuando hablamos de los chakras, y aquí es donde esto se va a poner interesante. Esa suprarrenal es la glándula rectora del primer centro de energía, del que llamábamos el Muladhara, que es un centro que está en relación con 4 unidades vibracionales muy importantes y que responde mucho a ese color rojo rubí. Por ejemplo, cuando tengamos un síndrome de fatiga crónica, cuando exista un proceso en el que estemos demasiado fatigados y sentimos que es que no nos da para levantarnos, cosa que por ejemplo frecuentemente está ocurriendo ahora después del post-COVID, sobre todo en quienes les dio la variante Omicron, porque produce más fatiga crónica por lo que hemos visto. Entonces el estímulo con el color rojo rubí puede ser bien interesante y puede activar el funcionamiento o reactivar nuevamente esa glandulita. Resulta que ustedes saben, el color es una frecuencia y esa frecuencia puede activar, la del rojo rubí, el buen funcionamiento de esta glándula que nos va a sacar de la fatiga crónica. Obviamente no es tan simple como esto solamente, pero es un factor coadyuvante para poder facilitar el manejo que estamos haciendo de este tipo de sustancias y de este tipo de glándulas. Entonces, si esa suprarrenal es la reina del primer centro,
sabemos entonces que ese primer reino o ese primer centro tiene que ver también con el reino mineral, así como el segundo tiene que ver con el reino vegetal, el tercero con el reino animal y el cuarto ya es la conquista de lo humano, que luego se va a expresar en el quinto con la expresión del alma. Entonces fíjense cómo vamos evolucionando aquí de rico, porque de verdad que es muy especial comprender cómo nuestro cuerpo va funcionando. Por lo tanto, si dijimos que el riñón y la suprarrenal están en relación y hacen parte del primer centro y estamos demasiado acelerados, esto nos va a llevar necesariamente a cuadros de fatiga crónica, de cansancio, pero después eso se va a presentar como una alteración en una emoción fundamental, que es la de los miedos. Eso puede ser muy importante. Y ya lo decíamos ahorita, para contestar la pregunta que me estás haciendo, Alba, es muy importante que si esa suprarrenal está secretando estas hormonas de manera desorganizada, el cuerpo puede empezar a retener líquidos en exceso y puede llevar a que haya, al retener esos líquidos, no solamente un aumento de la presión arterial, sino que puede haber hinchazón en las piernas. Frecuentemente, cuando la hinchazón en las piernas no tiene un origen claro, es porque nos está diciendo pila, se nos está agotando demasiada la energía de reserva y por eso precisamente empieza a alterarse el flujo de esa circulación. Si decimos que también esto pertenece al primer centro, tenemos que decir que de la suprarrenal, recuerden, hay mineralocorticoides, depende en gran parte también la concentración de calcio en los huesos y eso mismo puede llevar a que si hay un estrés exagerado, pueda facilitarse el desarrollo de una osteoporosis, o sea, una falta de calcio en los huesos. Así que fíjense todas las implicaciones que estamos viendo de esta glandulita, que a pesar, insisto, de lo aparentemente muy pequeñita, tiene una función absolutamente crítica. Y también tiene que ver mucho cuando hay una situación estresante, que nosotros sintamos que perdemos el equilibrio, porque recordemos que el órgano de expresión externo del riñón es precisamente el oído, donde se localiza, ojo, esa regulación del equilibrio en el cuerpo. Entonces, no solamente tiene que ver con situaciones de estrés, sino también con el equilibrio y con la agudeza auditiva y con aquello que llamamos la energía de reserva o energía ancestral. Esa energía de reserva se va a pique. Se va a pique en un momento en que nos estemos exigiendo demasiado, en que no encontremos la pausa. Y recuerden, aquí retomo lo tuyo, Marce, que esa parte está muy en relación con los pulmones. Recordemos que el pulmón, ojo a esto, es el que nutre al riñón y la suprarrenal. Por lo tanto, de entrada ya estamos diciendo cómo empezar a manejar todo esto que llamamos ansiedad y que nos lleva a ese tipo de situaciones tan complejos, ataques de pánico, a síndromes de fatiga crónica, incluso algunos tipos de fibromialgia. Pues empezamos precisamente por el correcto manejo de la respiración, que tiene que ver, insisto, con la nutrición del elemento agua desde el metal. Esto va a hacer que cada vez nos sintamos un poco más en equilibrio y de esa manera empecemos a darnos cuenta de que esto está allí inscrito en nuestro cuerpo para que cada uno de nosotros sepa cómo empezar a manejarlo. Esa suprarrenal también de alguna forma representa el polo a tierra y esa es la seguridad, es la identidad, es la posibilidad de que no nos sintamos completamente atemorizados en un momento en que necesitamos responder de manera adecuada frente a todas las cosas externas que nos están llegando. Tener un buen polo a tierra significa tener una buena energía de reserva y una mejor capacidad de respuesta frente a la exigencia, y seguramente no vamos a desbordarnos de esa manera que vamos a generar allí en lo que estamos mencionando. Pensemos en esto, la suprarrenal representa el territorio. Cuando alguien le mueve en el territorio, les voy a contar el caso de una paciente por estos días. Es una paciente que ha tenido... está en su segunda relación matrimonial, tuvo dificultades complejas en el primer matrimonio, se separó y después llega a una segunda relación y resulta que encuentra una cantidad de dificultades ahora con las que no contaba y no pensó que fuera a llegar hasta ese extremo nuevamente, y por supuesto en un instante se derrumba, se desmorona, porque ante una situación específica
se entera de ciertas situaciones, inmediatamente este edificio se viene a pique y esa suprarrenal empieza a producir y a producir sustancias del estrés que van a llevar a que no solamente esté bastante frágil, con miedo de tomar decisiones, sino que pues por supuesto se alteran todas estas funciones, se empieza a subir la presión arterial, empieza probablemente a tener una sensación de minusvalía y de no encontrar su territorio, insisto, de perder eso que consideraba como su piso firme, y obviamente esto lleva a que haya sensación vertiginosa, no solamente por la velocidad a la que van las cosas, sino porque en verdad se pierde literalmente el equilibrio y esto va a hacer que se pierda su seguridad y su identidad. Si esto ocurre en un momento determinado, esa falta de polo a tierra, esa falta de seguridad, esa falta de identidad la va a llevar no solamente a que haya un llanto fácil, porque por supuesto se altera la capacidad adaptativa, sino a que se baja el agua porque estuvo funcionando a relaciones demasiado exageradas y se sube el fuego. Al subirse el fuego se va hacia lo más superior en nosotros, que es la cabeza, altera una cosa que se llama la sustancia reticular activante y eso a su vez altera los circuitos del sueño. Luego eso se convierte en un círculo vicioso donde cada vez nos vamos fatigando más y más y más y vamos haciendo que toda esta situación empiece a alterarnos muy complejamente porque ya empieza también a generar un desbalance, no solamente en ese primer centro, sino que recordemos que el primer centro se conecta con el séptimo centro, que es el de la epífisis pineal, que es de la que vamos a hablar más adelante cuando vayamos viendo en este ascenso. Esa es la del séptimo centro, insisto, hoy estamos en la del primero, pero eso solo ya va a implicar que dejemos de producir hormona de la felicidad, hormona de la chispa, del gozo, de la capacidad de disfrutar cada cosa, hormona de la capacidad de relacionarnos con los demás, hormona reguladora del sueño. Entonces imagínense todo lo que estamos poniendo en juego en una situación como estas y por eso vale la pena que le pongamos mucha atención a esto. Entonces, redondeemos. Esa suprarrenal tiene mucha relación con el control de los esteroides endógenos. Nosotros producimos esteroides endógenamente que son necesarios para tener una cierta función reguladora del sistema inmune, de los sistemas también inflamatorios, de todas estas cosas. Ustedes ven que a alguien, por ejemplo, que tiene cuadro asmático, en una crisis le dan muchos esteroides, pero si se los siguen dando continuamente, estos esteroides van a hacer que estos pacientes posiblemente agoten fácilmente la suprarrenal y esto se convierte en un síndrome, en un círculo vicioso supremamente complejo de manejar. Así que en ocasiones, pues claro, hay que recurrir a este tipo de medicamentos, pero de una manera racional, de una manera responsable, que no vaya a hacer que se deteriore ese sistema energético vital. Dicho de otra manera, el sistema energético vital, la fuerza vital que tenemos en el día a día, depende en gran parte de estas glandulitas y por tanto depende también en gran parte de cómo estemos manejando esos esteroides. Un saludo especial, hombre Jaiber, para ti, qué rico que estás aquí presente, qué bueno, qué bueno. Por cierto, tenemos pendiente la continuidad de ese tema que dejamos ahí en el aire. Ahí te queda la inquietud, ¿quién te manda a llegar de último? Entonces, volvamos a eso. Conservemos esa suprarrenal, 1, haciendo polvo a tierra, 2, respirando de manera adecuada porque el metal nutre al agua, es decir, el pulmón nutre a esta suprarrenal. También, súper importante que esa suprarrenal digamos que tenga tiempitos de descanso, entonces busquemos formas de evitar el estrés. Miren esto que les decía, si el riñón y la suprarrenal tienen su órgano de expresión en el oído, significa que la música, que es la que nutre nuestros oídos, nos puede llevar a bajar un poco los niveles de estrés y de esa manera entonces vamos a encontrar que también nosotros podemos, a través de recuperar el sonido, el son
ido, la música que se ha ido, tenemos la posibilidad de volver a contactar con ese músico interior, con la partitura de la vida y con el instrumento que representa cada uno de nosotros. Y de esta manera, cuando volvemos a crear música, vamos sin duda a cultivar espacios favorables para recuperar otra vez la alegría. Bien lo decía la canción, si se calla el cantor, calla la vida. Así que tengámoslo muy en cuenta. Esta es una cosa que yo creo que vale la pena que nosotros evaluemos y que definitivamente pongamos pilas con esto. Yo los quiero invitar, ya para terminar, para no saturarlos, estos lives de los lunes yo los hago un poco más breves y por eso es tan importante que cerremos este encuentro con una pequeña meditación. Así que los invito a que nos llevemos las manos a nuestro corazón, respiramos lenta y profundamente. Recuerden esa palabrita, respiración. Nunca me voy a cansar de hacer énfasis en esto de la respiración. Entonces respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, mientras visualizamos cómo todo ese oxígeno se va redistribuyendo por todo nuestro cuerpo. Esos alvéolos que captaron el oxígeno en los pulmones están dispuestos a compartir generosamente luego esas moléculas de oxígeno hasta nuestros últimos rincones, en cada uno de los órganos, tejidos y sistemas que tengamos. Y de esta manera vamos a tratar de salir de esa acidosis interior en la que muchas veces estamos, para alcalinizar un poco nuestro cuerpo, porque esa relación entre el riñón y el pulmón genera lo que se conoce como un efecto buffer, que es un regulador de la acidez en nuestro cuerpo. Pero también no solo de la acidez medida en términos de pH, sino también de la acidez de la vida. Y por eso cuando respiramos estamos también favoreciendo que en nosotros haya esa sensación de serenidad, de calma, de gozo, de capacidad de disfrutar cada segundo. De esa manera visualizamos cómo nos volvemos a conectar con el polo a tierra, cómo nos enraizamos de nuevo, cómo volvemos a empoderarnos y volvemos a apropiarnos de nuestra seguridad, identificándonos como seres únicos e irrepetibles, pero llenos de la certeza interior que nos brinda el contacto y el poder acariciar esta suprarrenal para dejar a un lado todas las situaciones de estrés, todas las angustias, todos los temores, y que a su vez vayamos nosotros pudiendo desde esta posibilidad llenar ese cuerpo nuestro de energía vital que permita que podamos cumplir con las funciones del día a día sin mayor desgaste, y sino más bien disfrutando y gozando de cada cosa, para que el trabajo ya no lo sea, porque cuando disfrutamos del trabajo ya no es un trabajo, es una oportunidad para gozar. Cuando disfrutamos de la relación de pareja, o de la relación con nuestra familia, o de relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, estamos llenándonos de sustancias que regulan la secreción de esto que hemos mencionado en la charla de hoy en esta serie Tu Cuerpo Habla, al hablar de la suprarrenal, y por lo tanto volvemos a reencontrarnos con el equilibrio, con la armonía, con ese centro que estamos buscando para volver a recuperar la esencia de lo que somos, para volver a darnos cuenta que a pesar de todas estas situaciones externas que estamos viviendo, de las preocupaciones que están con nosotros, y no solo con nosotros, sino con nuestro entorno familiar y con toda nuestra sociedad, podemos también visualizar desde un ejercicio sencillo de meditación basados en la respiración y en la recuperación de nuestros ritmos, ese contacto con nuestra seguridad, y por qué no proyectar esa seguridad a nuestro país, para que en este momento podamos generar claridad suficiente como para que estas decisiones que estamos tomando por estos días sean las más claras, las más diáfanas y sobre todo las más convenientes para un cuerpo mucho mayor que se llama Colombia, y ese cuerpo mayor lo interiorizamos en nuestra visualización y tratamos de que se contagien esas frecuencias altas de las que también nos habló Jaiber anteriormente, para que de esta manera esa resonancia en frecuencias superiores, que también nos lo recordaba William Fernando Sánchez en otro de los lives, puedan hacer eco en muchos otros, y de esa manera
empecemos a vibrar desde nuestros corazones, repletos de energía a partir de esa seguridad y esa identidad que estamos encontrando en nosotros. Respiramos de nuevo lenta y profundamente. Y de nuevo. Y una vez más. Y poco a poco vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo, de este momento, del aquí y el ahora, y de esta forma pretendemos proyectar aquello que nos ocupa en este instante y por supuesto disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, terminamos este encuentro tan sabroso, este encuentro tan especial. Yo los invito a que repliquemos, a que sigamos gozando, a que sigamos conociendo nuestro cuerpo, a que cada uno aporte en su salud ese granito de arena que le corresponde para de esta manera, entre todos, encontrar esa ruta del equilibrio que estamos buscando por muchas formas. Y bienvenido sea el aporte de cada uno de ustedes en ese proceso, bienvenido sea el aporte desde el conocimiento también para que muchos otros puedan beneficiarse. Nos veremos el jueves próximo, Dios mediante, a esta misma hora, 6:30 de la tarde. Esta vez tendremos un invitado también muy especial, así que las gracias son para ustedes también. Una feliz noche, gocen, disfruten, están condenados a ser felices. Chao, chao.